Ahí está, inicia grabación, ¿sí? Bueno, saber la incidencia de estas enfermedades es algo complicado, ¿sí? Eh, Puse iniciar grabación. Sí, sí, ya está grabando. Listo. Eh, entonces, la incidencia identificar la incidencia de estas enfermedades es complicado porque no son una ENO, no son enfermedades de declaración obligatorias, ¿sí? Eh, Gran parte de estas enfermedades se realiza el tratamiento de manera ambulatorio, le da medicamentos, ¿sí? Para lo que son los síntomas, porque son virales, ¿sí? Los antibióticos no van a servir. El principal medicamento para los síntomas, ¿cuál va a ser? El paracetamol, ¿no? Y son más frecuentes en el primer año de vida y en lo que es el preescolar, ¿sí? Entonces, como estas neumonías virales les agarra a los niños de un año y en el preescolar, la toma de muestras es muy complicada. Porque ¿cómo le pedís a un niño de 0 o 5 años que te dé una muestra de esputo? Súper complicado, ¿sí? Y nada, hay falta de sensibilidad, especificidad de los métodos diagnósticos, ¿sí? Y también hay dificultad para disponer de métodos laboratorios hay dificultad para los métodos de laboratorio porque recuerden que estos son viral, ¿sí? Esto no se puede cultivar, es un poco más complicado. Bueno, la gripe básicamente es una infección de aves y de mamíferos. Dentro del mamífero está el humano y esto es generado por un virus, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que una persona se enfermó de una gripe, suele ser similar a un resfriado. Entonces, la persona va a tener dolor de garganta, dolor muscular que se llama mialgia, dolor estomacal, cefalea. Esto es importante. Las neumonías virales se caracterizan por tener, ¿qué cosa? Tos seca, sin moco, ¿sí? Y malestar general y algún que otro signo como fiebre, ¿sí? Y bueno, en casos más graves, la gripe puede llegar a ascender hacia la vía respiratoria inferior y puede llegar a generar neumonía, ¿sí? Y recuerden que la gripe no es un resfriado común, es algo un poco más grave, ¿sí? Y en los niños ya puede provocar otros síntomas como náuseas y vómitos, y esto puede llegar a simular una gastroenteritis y en realidad es una gripe, ¿sí? Y en este caso se llama ya gripe estomacal, ¿sí? Bueno, de vuelta vamos a repetir, ¿sí? Es difícil saber su incidencia porque el diagnóstico microbiológico está muy limitado, ¿sí? Entonces, el diagnóstico microbiológico de estas neumonías virales se va a realizar únicamente por detección del virus o de los antígenos virales, ¿sí? Entonces, esto se va a obtener mediante aspirados nasofaringios, esa va a ser nuestra muestra clínica, o en algunos casos muy extremos con un lavado broncoalveolar o un esputo inducido, ¿sí? Al niño que tiene menos de 5 años, que le cuesta sacar el esputo, ustedes pueden llegar a inducir un esputo para obtenerlo, ¿sí? Y algunas de estas se pueden cultivar y se puede hacer microscopía por inmunofluorescencia, ¿sí? Pero bueno, lo que más se utiliza es la serología y el PCR, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir, siempre que hablemos de neumonías virales, las muestras clínicas van a ser ¿qué cosa? Secreciones nasales, secreciones retrofaringias, se van a usar hisopos de algodón estéril, ¿sí? Eh, y en los niños, como habíamos dicho, se le puede llegar a inducir un esputo inducido, ¿sí? Pero bueno, en adultos para estas neumonías lo que se prefiere es el lavado broncoalveolar, ¿sí? Eh, y por lo general lo que es más sensible para estas neumonías virales es el PCR, ¿sí? Entonces vamos básicamente con estas neumonías virales, ¿sí? Tenemos primero, dentro de las neumonías virales tenemos los virus de influencia o de gripe, ¿sí? Y los virus de tipo de influencia tenemos la influencia A, la influencia B y la influencia C, ¿sí? Es básicamente un virus con envoltura, ¿sí? Tiene un genoma con 8 segmentos únicos en la nucleocápside y un ARN en sentido negativo, ¿sí? El ARN es negativo. En el examen les puede llegar a figurar preguntas sobre virus y le van a preguntar, ¿el ARN acá es positivo
o negativo, ¿sí? A mí me pasó eso con con lo que es hepatitis, ¿sí? Habían preguntas y preguntaban si hepatitis A o hepatitis B, cuál de los dos era ARN negativo o positivo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos tres tipos de influencia. La influencia A es el virus más virulento de los tres, ¿sí? Y este virus muta de manera permanente, ¿sí? El virus de la influencia A es el que por lo general genera epidemias de tipo global. Entonces tiene una muy alta virulencia y tiene una muy alta patogenicidad, ¿sí? ¿Qué era la virulencia? ¿Se acuerdan? La virulencia era que la patología era muy violenta, ¿sí? Por ejemplo, te agarra ébola, te morís, ¿sí? Y la patogenicidad era que había una alta incidencia, muchas personas se enferman de esta patología, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a la enfermedad del COVID, ¿sí? Entonces, sepan que el virus de la influencia A es el que presenta, es el más virulento de los tres y tiene alta patogenicidad. Es el que produce epidemia a nivel global, ¿sí? Luego tenemos lo que es la influencia B, ¿sí? Que produce un cuadro más benigno, muta hasta 3 veces por año, más lentamente que la A. Y influencia B y C es más que nada de zona endémica, ¿sí? Bueno, la B es más grave en ancianos y personas en riesgo y no produce pandemias, ¿sí? La influencia C es la menos común de los tres, pero se puede llegar a encontrar en perros, cerdos y humanos, ¿sí? Produce un cuadro respiratorio leve o no provoca epidemias y tampoco es estacional. Pero bueno, la B y la C suelen ser endémicas y la A suele ser global, produce epidemias, ¿sí? Entonces, pregunta de examen del año pasado, ¿sí? De ADN. ¿Cuál de los tres virus, ¿sí? De influencia A, B, C es el que presenta más contagio a nivel internacional? Súper fácil. ¿Cuál dijimos? La Habíamos A. dicho el de la. La A, ¿sí? Eso fue pregunta de examen del año pasado. ¿Les parece difícil? ¿Lo sabían No, antes de No. mencionarlo ahora? No me acordaba, la verdad. Bueno, lo que tenemos básicamente es que estos virus sufren cambios genéticos y estos cambios genéticos se dicen shift, ¿sí? Como el de la computadora. Entonces, estos cambios genéticos obligan a cambiar la fórmula de obliga a cambiar lo que es la antigripal cada año, porque hay que adaptarlo a estos cambios genéticos, ¿sí? Y estos cambios genéticos se conoce como también derivada antigénica, ¿sí? Entonces, la derivada antigénica es que van a sufrir cambios en dos moléculas específicas, ¿sí? Si vemos acá, este virus en la H-hemaglutinina y en la neuraminidasa que se encuentran externamente, estos sufren cambios genéticos todos los años, ¿sí? Entonces tenemos que adaptar la vacuna para que reconozca la hemaglutinina y la neuraminidasa de este año, debido a las mutaciones que tiene, ¿sí? Y más que nada en la influencia de tipo A puede haber lo que es un salto antigénico, ¿sí? Los virus, salto antigénico, estos virus cambian, van a ser prácticamente como virus nuevos, entonces es cuando no se tiene inmunidad y puede aparecer la pandemia, ¿sí? Eso sería un salto antigénico. Pero más que nada eso, ¿sí? Shift, derivada antigénica, ¿sí? ¿Qué es lo que cambian? La hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿sí? Entonces, si vamos a la vacuna antigripal, ¿qué tenemos acá? La vacuna antigripal son antígenos, son glicoproteínas, el componente, ¿y qué va a ser? La hemaglutinina H y la neuraminidasa. Y es para el virus de la influencia A, B y C, ¿sí? Y ustedes se tienen que vacunar todos los años de la vacuna antigripal porque estas hemaglutininas H y estas neuraminidasas sufren lo que es el shift o la derivada antigénica todos los años, ¿sí? Bueno, entonces esto de vacuna antigripal la vimos ayer, ¿no? Entonces más o menos me pueden decir. Entonces, antigripal, vacuna antigripal.
Clasificación, Era viral. viral. Plataforma, Era inactivada. inactivada. Ya que lo vimos, componentes. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes habíamos dicho que era las glicoproteínas de los virus. Era la hemaglutinina ¿Pero y de la qué? ¿De neuraminasa. qué? De la hemaglutinina, porque esto es Claro. importante, Sí, ¿sí? la neuraminidad. De la ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos la vacuna antigripal por estos dos componentes que es el único componente que muta de la influencia, ¿se entiende? Por eso lo destaco. De la hemaglutinina, ¿sí? Y de la neuromiasa. Listo. ¿Y contra qué virus de influencia te protege la vacuna? Contra la B y Un la C. tipo de ABC. Sí. A, B y C, ¿sí? Los tres más importantes. Y el más potente es el A, ¿sí? Ese era. Listo. Bueno, dosis 0,5 mililitros. 0,5 y vía Mililitros. de administración Intramuscular. intramuscular. Así que habíamos dicho, todas son 0,5 intramuscular. Perfecto. Esquema. Eh, Menor a un año, Eran 2 dosis dos y con un dosis mes de intervalo o 4 semanas. o 4 semanas. ¿A partir de cuánto? Del, de- o sea, el sexto, si Del yo le doy mes al sexto 6. mes, Perfecto. Y luego el mes al 7. séptimo. Exacto. Entonces, entonces, ¿cuándo se da la vacuna antigripal? En el mes 6 y luego en el mes 7, ¿sí? Son dos Sí. dosis y tiene menos de un año, ¿sí? Sí. Ahora, si tiene entre 1 o 2 años, ¿cuántas vacunas son? Es una sola. Es una Es- sola anual, ¿sí? Simplemente es una sola, ¿sí? Listo, perfecto. Y si es básicamente mayor a 2 años, ¿le corresponde algo? Era, si No, poseía pero alguna, hay no dos era, pues, excepciones. eso iba a decir, si no hay dos excepciones, que era uno cuando está como factor de riesgo y por orden médica. No, uno es por temporada de vacunación, ¿sí? Ah, temporada de Y vacunación, el ok. otro es porque tiene factores de riesgo o es un huésped especial, ¿sí? Ah, Eso ya es con nota médica, ¿sí? Y acá tenés todos los factores de riesgo que pueden tener. Enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria crónica, inmunodeficiencia congénita adquirida, pacientes oncohematológicos trasplantados, diabetes, obesidad, etcétera, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Y esta vacuna, ¿qué pasa con el huevo? Con la antigripal. Es una de las pocas vacunas que tiene huevo, tiene proteína de huevo. ¿Qué era lo podías que pasaba? generar un, Porque un para shock. generar la vacuna se usa qué cosa? El embrión del huevo, ¿sí? Del huevo de la gallina. Entonces la vacuna podía tener qué cosa? Proteínas de huevo, ¿sí? Entonces, al tener proteínas de huevo, si una persona era alérgica a esto, podría generar una reacción alérgica, ¿sí? Una reacción anafiláctica, la cual podía ser leve o podía ser grave. ¿Se acuerdan de eso? Y si era leve, se tenía que quedar 30 un minutos tiempo, 30 minutos en observación en la en salita. observación al lado de la enfermera, ¿sí? Se la tiene que aplicar igual. Eso sería, por ejemplo, una reacción anafiláctica leve o urticaria, ¿sí? Se la tiene que Mm, aplicar igual, ¿sí? Y ya cuando es grave, no se la tiene que no. aplicar. Está contraindicado, ¿sí? Y eso es si le agarra una reacción anafiláctica grave después de la vacuna o después de comer un huevo en la casa, ¿se entiende? Entonces, como saben, esto de las neumonías virales cuesta identificarlo, ¿sí? Porque al ser un virus, cuesta mucho lo que es el cultivar, ¿sí? Y cuesta obtener una muestra clínica de los niños, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos de influencia, hablamos de lo que es caso sospechoso, ¿sí? Entonces, el caso sospechoso es aparición súbita de fiebre mayor a 38 grados, con tos y odinofagia en ausencia de otro diagnóstico. Entonces, ya cuando aparece eso, ya empezamos a sospechar de una neumonía de tipo viral, ¿sí? Que obviamente va a tener influencia, ¿sí?
Esto puede estar acompañado o no de cansancio, que se llama astenia, dolor muscular, que es mialgia, o posturación, el paciente anda postrado, si anda un poco jorobado, náusea, vómito, rinorrea, conjuntivitis, adenopatía, diarrea, ¿sí? En el laboratorio lo que vamos a encontrar, ¿sí? Como para asegurarnos que es una influencia, vamos a encontrar leucopenia, ¿sí? Los glóbulos blancos van a estar bajos, ¿sí? Va a haber linfopenia relativa, ¿sí? El 50% de los linfocitos van a estar disminuidos, pero van a estar en niveles normales por debajo del 50%, ¿sí? Puede haber también plaquetopenia, la CPK elevada, las transaminasas con una elevación leve y transitoria, ¿sí? Entonces, si nosotros les pedimos una radiografía para identificar a ver si es una neumonía de tipo bacteriana, acá lo que vamos a ver es que la radiografía no tiene un patrón específico, ¿sí? Puede tener, por ejemplo, una ocupación intersticial, ¿sí? O sea, la radiografía no nos sirve para diagnosticar que es influencia, ¿sí? Simplemente nos va a decir que probablemente tenga una enfermedad a nivel del pulmón, ¿sí? No tiene patrón específico la neumonía viral. Podemos encontrarnos con diferentes cosas. Entonces, viene un paciente, yo ya empiezo a sospechar por el caso sospechoso, puede estar acompañado o no de esto, y este laboratorio me ayuda a contribuir con esto del caso sospechoso. Y ahora el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico definitivo se va a realizar por el hisopado nasofaringio, ¿sí? Y en caso que se lo diagnostique, tiene que ser, ¿qué cosa? Internado, porque puede llegar a sufrir insuficiencia respiratoria aguda relacionado con la enfermedad respiratoria aguda febril, ¿sí? Y bueno, pacientes que diagnosticamos que tiene neumonía y tiene factores de riesgo, simplemente se van con tratamiento ambulatorio, ¿sí? Y también otras muestras que se pueden tomar es la aspiración traqueal, pero no es algo que se tome, ¿sí? El hisopado nasofaringio es el gol estándar, ¿sí? Y se puede hacer algún que otro test rápido o inmunofluorescencia, pero ¿qué pasa? Estos test rápidos e inmunofluorescencias tienen un 30% de falsos negativos. Si no, también se puede hacer un PCR, ¿sí? Esas son las dos maneras con las cuales podrías diagnosticar un virus de tipo influencia, ¿sí? Sino también el diagnóstico de estos virus de la influencia, ¿sí? Se puede llegar a hacer un cultivo celular en células de riñón de mono o de células de mandín o de riñón de canino, ¿sí? Las células Darby. No es algo que se suele realizar. Se puede realizar una ELISA, una hemaglutinación. Se puede utilizar una serología con inhibición de la hemaglutinación en conjunto con una ELISA, ¿sí? Esas son las distintas formas con las cuales podríamos diagnosticar una enfermedad de tipo influencia, que puede ser influencia A, influencia B, influencia C, ¿sí? Bueno, los factores de riesgo, sí, los grupos de riesgo son obesidad mórbida con un IMC mayor a 40, desnutrición grave, asplenia funcional anatómica, inmunodeficiencia congénita o adquirida, que es por VIH, embarazada, enfermedades cardíacas o trasplantados, enfermedad respiratoria crónica, un asma moderado, un asma grave, ¿sí? Entonces, todo caso sospechoso dentro de las 48 horas debe recibir tratamiento antiviral. ¿Qué tratamiento recibe? Este, ¿sí? Oseltamivir o zanamivir, ¿sí? Y ahí tienen las dosis y por cuánto tiempo. Y no se debe administrar aspirina porque puede llegar a generar el síndrome de Reye, ¿sí? Y el virus de tipo de influenza se suele básicamente nombrar de esta manera, ¿sí? Primero se coloca la cepa, ¿sí? Que va a ser el tipo,
luego de dónde se aisló el virus, luego el número de aislamiento, luego el año del aislamiento y luego el subtipo, ¿sí? Esto obviamente no le sirve de nada, ¿sí? De vuelta, acá tienen todas las pruebas que se pueden llegar a realizar a nivel de laboratorio para diagnosticarlo, ¿sí? Que son las que repetimos recién. Entonces, ¿cómo prevenimos una neumonía viral? Bueno, acá la tienen, ¿sí? Con un lavado de manos, con limpieza de superficie que se tocan, utilizar métodos de barrera, tosiendo de forma correcta, no compartir utensilios, gotitas de flúgel. Bueno, hay que tener cuidado con las gotitas de flúgel porque con esto nos van a contaminar, ¿sí? Y por lo general uno se suele, ¿sí?, enfermar de una neumonía bacteriana y después de eso sufre una neumonía viral, ¿sí? Disculpen, al revés. Uno se suele enfermar de una neumonía viral y después esto aumenta la posibilidad que te enfermes de una neumonía de tipo bacteriana, ¿sí? Eso es por pérdida de las barreras naturales. Porque cuando vos te enfermas de la neumonía viral te genera daño y nada, quedas más expuesto, ¿sí? Entonces, todo eso sería básicamente el virus de la influencia, ¿sí? ¿Qué fue lo que tomaron el año pasado de todo este quilombo que vimos? Solamente eso, ¿sí? ¿Cuál es el más virulente? ¿Cuál es el que genera epidemias? ¿Cuál es el más virulento? ¿Cuál es el que tiene mayor patogenicidad? ¿Sí? Eso fue lo que tomaron el año pasado de esto, ¿sí? Bueno, dentro de las neumonías virales, aparte de las neumonías virales de influencia, ¿sí?, tenemos las enfermedades de tipo influencia. Vimos lo que era la influencia, ¿sí? Ahora ya tenemos otras aparte de la influencia. Tenemos la parainfluencia, la del adenovirus y la del metapneumovirus, ¿sí? Y la más importante por la cual no se tienen que irse, o sea, acá sí o sí se la tienen que saber, es esta, ¿sí? El virus incisional respiratorio, ¿sí? El virus incisional respiratorio es la segunda patología más importante que tienen que saber de neumonía viral. De hecho, agregaron una vacuna de esto. Bueno, es un ARN virus sin hemaglutinina ni neurominiasa, a diferencia de los otros paramyxovirus, ¿sí? Es un virión grande, con envoltura, y se inactiva por desecación y en medio ácido. El único hospedador del virus incisional respiratorio es el humano. Se transmite por aerosoles, por las manos, por los fomites, y es el género del neumovirus, ¿sí? Bueno, acá tienen las características del adenovirus. Yo la verdad dudo mucho que les pregunten sobre el adenovirus. Igual ahora lo vemos, sí, al adenovirus aunque sea, y luego vemos el virus incisional respiratorio, vemos la vacuna y vemos lo que es el palizumab, ¿sí? Que todo esto entra en esta clase. Bueno, vamos con el adenovirus, ¿sí? Entonces, los adenovirus básicamente tienen 100 serotipos, de los cuales 52 pueden llegar a infectar al humano, ¿sí? Es de la familia Adenoviridae, ¿sí? Los adenovirus existen básicamente 7 subgrupos que nos pueden llegar a contagiar a los humanos, de la A a la G, ¿sí? Van a generar infecciones en la vía respiratoria, van a generar faringoconjuntivitis, ¿sí?, cistitis hemorrágica y pueden llegar a generar gastroenteritis, ¿sí? Bueno, su taxonomía, ¿sí?, es ADN bicatenario, ¿sí? La cápside es delta icosaédrica sin envoltura, ¿sí? Y como factor de virulencia tiene qué cosa? Tienen proteínas de adherencia vírica, ¿sí? Entonces con estas proteínas de adherencia vírica, ¿sí?, con esta fibra, son glucoproteínas con la cual se adhieren a la célula y van a iniciar lo que es la infección, ¿sí? Y de esa manera, mediante una pentona con una integrina, van a estimular lo que es la endocitosis en el interior de la célula y ahí van a ingresar, ¿sí?
Eh, bueno, y básicamente este virus va a transmitir su genoma a lo que es el ADN del núcleo y ahí se va a empezar a replicar, ¿sí? Eh, entonces, los adenovirus son capaces de generar infecciones de tipo lítica o si no infecciones de tipo latentes, ¿sí? Por ejemplo, las líticas las van a generar en las células mucopiteliales y las latentes en células linfoides o adenoides, ¿sí? Y también pueden llegar a generar infecciones de tipo transformadoras, pero en el humano no las generan, ¿sí? Eh, por lo general este virus tiene tendencia a pasar a un estado de latencia y permanecer en los tejidos linfoides como las adenoides y en las amígdalas y en las placas de Peyer y se puede llegar a reactivar el adenovirus en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Entonces del adenovirus la población que corre más riesgo son los niños menores de 14 años y obviamente las personas que trabajan con estos niños o que están en situación de hacinamiento. Sería guardería, campamento de entrenamiento militar, club de natación, ¿sí? El adenovirus es un virus de distribución mundial y no hay incidencia estacional, ¿sí? Hay actualmente una vacuna, pero es solamente de uso militar, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? El virus puede llegar a generar portadores asintomáticos. Entonces estos portadores asintomáticos te van a contagiar, ¿sí? Eh, y nada más, eso es solamente el adenovirus, ¿sí? Bueno, ¿cómo se diagnostica el adenovirus, no? Bueno, primero hay que aislar el virus, ¿sí? Se debe básicamente, primero para aislar el virus tenés que tener sospechas por los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Eh, entonces el paciente va a venir con adenovirus en la garganta, viene con un aquejado de faringitis, ya con eso suele ser diagnóstica, con eso ya empezamos a sospechar y le pedimos el laboratorio, ¿sí? Y ahí cuando le pedimos el laboratorio tenemos que pedir para piógenes. Si no es piógenes puede ser un adenovirus tranquilamente, ¿sí? Entonces el análisis de la muestra clínica es directo, ¿sí? Sin aislamiento del virus. Eh, y bueno, se puede utilizar técnicas como inmunoanálisis, que pueden ser enzimo inmunoanálisis o análisis de anticuerpos por fluorescencia, y si no puede ser un PCR, ¿sí? También se puede llegar a cultivar en células epiteliales, pero no es algo que se suele realizar, ¿sí? Y nada, como las anteriores, esto se puede llegar a prevenir con un lavado de manos, con lo que es la cloración de las piscinas, ¿sí? Con lo que son los métodos de barrera, y se puede emplear este medicamento para el adenovirus, ¿sí? El cidofovir y la ribavirina, ¿sí? Pero eso más que nada en pacientes que sufren inmunodepresión, ¿sí? Igual, de vuelta, chicos, adenovirus dudo mucho que le pregunten en el examen. Las preguntas que le van a hacer es literal, o influencia o virus incisional respiratorio, ¿sí? Bueno, virus incisional respiratorio, ¿sí? Antes de ver virus incisional respiratorio, vamos a ver la vacunita, ¿sí? Acá, vacunas. Acá tienen, ¿sí? Entonces, este es el calendario de vacunación del año 2024, ¿sí? Es el actual, ¿sí? Entonces, si vemos acá, hay una vacuna para el virus incisional respiratorio. La agregaron este año, ¿sí? Esta vacuna lo van a recibir ¿quién? Las embarazadas, ¿sí? Entonces, y esto no es para prevenir que la embarazada se enferme, no. Es para prevenir al niño, ¿sí? Entonces es solamente una dosis. ¿En qué momento es una dosis? Bueno, ahí vemos. Acá lo tengo escrito. Bueno, entonces el virus incisional respiratorio, la vacuna, es solamente una dosis y es una vacuna de tipo bivalente, ¿sí? Se va a dar entre la semana 32 del embarazo, ¿sí? Y la semana 36,6 del embarazo. Es decir, 36 semanas y 6 días, ¿se entiende? Y la vacuna del BCR, del virus incisional respiratorio, se va a dar únicamente, ¿sí? Cuando haya, ¿sí?
temporada de circulación del virus incisional respiratorio, que eso me lo determina la epidemiología, ¿sí? Yo cuando laburo en un hospital me van a decir, che, estamos en temporada de virus incisional respiratorio, empezar a darle la vacuna a las embarazadas, ¿se entiende? Lo mismo va a ser con el tema esto del palizumab, ¿sí? Entonces, el virus incisional respiratorio, ¿a partir de qué semana se da, chicos? A partir de la semana 32 ¿32 de qué? del embarazo. Del embarazo hasta la semana A la otra semana 36. 36,6. 36,6. 6. ¿En qué época? ¿Se la hace? ¿En el En- verano se la das? No. No, No, debe ser la que sea la temporada de circulación. Exacto, en vigilancia epidemiológica, ¿sí? En la temporada de circulación. ¿Se entendió? ok. Esto Ujú. es importantísimo, chicos, ¿sí? Es muy probable que o le toman, si le llegan a tomar neumonía viral, ¿sí? O les toman virus incisional respiratorio o le toman el virus de la influencia, cualquiera de los dos. Adenovirus, la verdad, yo no creo que se los tomen, ¿sí? Pero bueno, Una consulta, Fran, porque ¿qué me parece cosa? que no sé si se nombró en la clase de vacunas. ¿A qué se refiere con una vacuna bivalente? ¿Vendría a ser lo mismo que conjugada? Monovalente, es que solamente se da de un tipo, ¿se entiende? Ok. Bivalente, que se da de dos tipos. Yo me imagino que serán dos serotipos de virus incisional respiratorio, ¿se entiende? Ah, listo. Listo, ahí entendí. Gracias. Ok. Y ya que estamos acá, vamos a ver esto del palizumab, ¿sí? Y después vemos lo del virus incisional respiratorio. Bueno, tenemos el concepto de monoclonal y policlonal. Esto ya lo vieron, ¿sí? ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Son varios anticuerpos o un solo anticuerpo que reconocen un mismo epitope antigénico del antígeno, ¿sí? Es decir, todos reconocen, por ejemplo, yo tengo este antígeno, ¿sí? Este antígeno tiene ¿qué cosa? Una proteína que se llama A. Y acá tiene otra proteína que se llama B, ¿sí? Ahora, si yo le meto un montón de anticuerpos, ¿sí? Y todos estos reconocen solo la proteína A, ¿es qué cosa? Monoclonal. ¿Se entendió? Ahora, si yo coloco un montón de anticuerpos, ¿sí? Si yo conozco un montón de anticuerpos y reconocen algunos, estos reconocen el A y estos otros reconocen el B. Los dos están reconociendo qué cosa? Diferentes epitopes antigénicos del antígeno, pero del mismo antígeno. Esto sería anticuerpo de tipo policlonal. ¿Se entendió? Entonces, nosotros frente a la infección del virus incisional respiratorio, al recién nacido le podemos aplicar anticuerpos monoclonales para el virus incisional respiratorio, ¿sí? Y estos van a ser denominados, se llaman palizumab, ¿sí? Y todos estos anticuerpos que le damos para el virus incisional respiratorio, acá tienen el virus incisional respiratorio, ¿qué es lo que dice? Van a reconocer únicamente al antígeno F, ¿sí? Entonces los anticuerpos del palizumab reconocen únicamente a la proteína F del virus incisional respiratorio. Anoten eso, ¿sí? Entonces acá tenemos características del virus incisional respiratorio, ¿sí? Entonces existen dos tipos de virus incisional respiratorio, por eso es bivalente, ¿sí? Tenemos el A y el B, ¿sí? El A es más abundante y es el que es más grave, ¿sí? El virus incisional respiratorio es un neumovirus Paramyxoviridae de la familia, ¿sí? Entonces, el virus incisional respiratorio codifica 10 proteínas que se pueden llegar a detectar, pero eh, la más importante, la que nos interesa a nosotros, es la proteína F, ¿sí? La proteína F es un factor de virulencia que va a contribuir con la penetración del virus y su propagación. Luego otro factor de virulencia es la proteína G, que facilita la adhesión del virus
a la célula huésped, ¿sí? Entonces, el virus sincicial respiratorio es el principal agente de bronquiolitis y de neumonía, ¿sí? Y la necesidad de asistencia respiratoria en lactantes y niños pequeños, ¿sí? La incidencia máxima, o sea, la incidencia en la cual va a pegar más fuerte, donde hay mayor cantidad de virus sincicial respiratorio en la población, es en los lactantes de 2 a 6 meses de vida, ¿sí? Y la temporada del virus sincicial respiratorio tiene una mayor incidencia en la época de otoño y invierno, pero esto básicamente lo decide el país todos los meses, ¿sí? Esto puede ser básicamente abril, puede ser mayo, puede ser junio, puede ser julio, agosto, ¿sí? Cuando yo la cursé, la temporada de ese año fue abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Se va entendiendo hasta el momento virus sincicial respiratorio? Sí, lo entiendo bastante. Entonces, obviamente, estos anticuerpos que son, digo, este palizumab que son anticuerpos que yo saco de otro ser vivo contra el virus sincicial respiratorio y se lo doy al recién nacido. Obviamente todos estos anticuerpos se generaban de qué? Se generan de caballos, ¿sí? Como todas las inmunidades de tipo pasivas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir, ¿sí? Es que la aplicación del palizumab actualmente me habían dicho que en Sana la aplicación de un solo palizumab vale 1 millón de pesos argentinos, ¿sí? Es algo bastante caro la aplicación de palizumab. Entonces tiene unos requisitos muy específicos para su aplicación, ¿sí? Entonces, entre cada aplicación de palizumab tiene que haber mínimo un mes de intervalo, ¿sí? Y puede haber un máximo solamente de 5 dosis, ¿sí? Bueno, la dosis se calcula, va a ser 15 miligramos por cada kilo del niño, ¿sí? Entonces se va a aplicar, anoten, en menores de 1500 gramos o menores de 32 semanas, ¿sí? Y se aplica hasta los 6 meses de edad al inicio de la temporada de invierno. ¿Entendieron eso? Por ejemplo, el pibe justo en el mes de abril tiene ¿cuánto? 4 meses. Entonces, ahí le aplico palizumab. Acá tiene 5 meses. Acá le aplico palizumab. Acá tiene 6 meses. Acá le aplico palizumab. Y acá ya tiene 7. Ya no le corresponde. ¿Entendieron eso? ¿O no lo entendieron? Más o menos. Más o menos. ¿Podrías repetirlo, por favor, Fran? De O vuelta. sea, Menores sí. de 1500 gramos o menores de 32 semanas de edad gestacional se aplica el palizumab hasta los 6 meses, pero únicamente en la temporada de virus sincicial respiratorio. Y la temporada Claro. suele ser en estos meses, ¿sí? Entonces yo te digo un ejemplo. ¿Qué mes viene antes de abril, chicos? Yo no me sé el calendario. Marzo. ¿Seguro marzo? Bueno, marzo. Ujú. Ok. Entonces ponele que en el mes de marzo tiene 2 meses. ¿Le corresponde el palizumab? No. No. En el mes de abril tiene 3 meses. ¿Le corresponde? Sí. Sí. En el mes mayo 4. ¿Le corresponde? Sí. En el mes junio 5. ¿Le corresponde? También. En el mes julio 6. ¿Le corresponde? Sí. Ahora acá el mes de agosto tiene 7. ¿Le corresponde? Ya ahí no. Ya no. ¿Se entendió? Entonces es eso. Es una boludez. Ok. Ok. Sí. Ok, ahora sí, lo entendí. Pero recuerden que los meses en los cuales se aplican los decide epidemiología, ¿sí? No es que son todos los meses siempre fijos, ¿sí? Ok. Y recuerden que entre cada aplicación de plasmumab tiene que haber un mes de intervalo, ¿sí? Claro. 4 semanas. Entonces sería menos de 1500 gramos o menores de 32 semanas de edad gestacional, ahí se aplica palizumab hasta los 6 meses, ¿sí? El recién nacido nació con 1400 gramos, listo. Le doy aplico palizumab hasta que cumpla 6 meses, siempre y cuando estemos en temporada de invierno, ¿sí? Luego tenemos menores de 1000 gramos
y menores de 29 semanas, ahí también aplicamos el palizumab. Solo que el palizumab acá van a ser no 6 meses, sino 12 meses al inicio de la temporada invernal. ¿Se entiende? Es decir, acá tiene, por ejemplo, 3 meses, se la aplico, 4, 5, 6 meses, 7 meses, se la aplico, ¿sí? Y sería eso, ¿se entendió? Este sería hasta los 12 meses. Ah. Y si no, un recién nacido prematuro con una secuela respiratoria por prematurez, por ejemplo, displasia broncopulmonar, ahí se va a aplicar hasta el año de edad y hasta los 2 años de edad si necesitó oxígeno suplementario en los últimos 6 meses, ¿sí? Entonces, en estos 3 casos nosotros le aplicamos el palizumab, ¿se entiende? Entonces yo le doy un ejemplo, ¿sí? Nace un niño de 1300 gramos al inicio de la primavera, es el 22 de septiembre. ¿Yo le tengo que aplicar palizumab, sí o no? No. No, ¿por qué? ¿Qué cosa? Y porque está en el mes de septiembre, es decir, que no está en la Exacto. etapa Claro, no es de temporada de circulación. Exacto. La pretemporada que era invierno y Normalmente otoño. inicio de invierno, sí. Claro. Este está en primavera, o sea, ya pasó, ¿sí? Ujú. Y acá tienen otro, ¿sí? Niño nace con 28 semanas, ¿sí? De edad con 28 semanas de edad gestacional el 22 de enero. Entonces, el 22 de enero nació. ¿Tiene los requisitos para darse palizumab? Sí. 22 de enero, ¿le doy? No, no estamos en temporada. ¿En febrero le doy? Tampoco. Tampoco. ¿En marzo le doy? Tampoco. Le doy de abril hasta julio, porque cumple 6 meses, pero en agosto ya tiene 7 y ahí no le doy. ¿Se entendió? Claro. Claro. ¿Se entendió esto de palizumab? Sí, sí. Sí. Y acá tienen el calendario del palizumab en el cual les pueden dar, ¿sí? Son anticuerpos administrados, no es vacuna, ¿eh? Acá te dicen la fecha de aplicación, el lote sí que es el sticker, ¿sí? Y acá la firma y sello del médico, ¿sí? Los meses que le correspondan, obviamente, ¿sí? Y recuerden que la aplicación del palizumab vale como 1.000.000 de pesos, ¿sí? Una ganga. Sí, más o menos. Ujú. Bueno, entonces nos faltan un par de diapositivas de virus social respiratorio. Recién lo vimos un poco por arriba, ¿no? Pero bueno, son solamente 5 diapositivas. Son 4 diapositivas de virus social respiratorio, ¿sí? Es un ARN virus sin hemaglutinina ni neurominiasa, a diferencia de los otros paramoxivirus. Es un virón grande con envoltura. Se inactiva por desecación en un medio ácido. El único hospedador es el ser humano. El virus se transmite a través de aerosoles, pero también a través de las manos y los fomites. Y es el género del neumovirus, ¿sí? El virus sistema respiratorio es difícil aislarlo en cultivos celulares, ¿sí? Se puede llegar a encontrar en células, se puede llegar a encontrar el virus en células infectadas y en los lavados nasales, ¿sí? Y en caso de que lo detectemos, le hacemos un PCR, ¿sí? Y si no, también le podemos detectar el antígeno vírico en estos lavados nasales, ¿sí? Por enzimo inmunoanálisis, ¿sí? Y también podemos realizar inmunofluorescencia en células exfoliadas, ¿sí? Y acá tienen básicamente el tratamiento, que el tratamiento es complementario, consiste en la administración de oxígeno, líquidos intravenosos, ¿sí? Y se puede llegar a utilizar aerosoles de ribavirina. Pero el principal tratamiento es la inmunización pasiva, profiláctica y terapéutica del palizumab, de la inmunoglobulina anti-BRS, que acá dice palizumab, ¿sí? Y eso es todo el virus incisional respiratorio, simplemente eso, ¿sí? Hay básicamente otras patologías que son enfermedades de tipo influencia, no son influencia. Que tenemos la parainfluencia, el adenovirus y el metapneumovirus. ¿Cuál vimos? Vimos adenovirus, de esta únicamente porque es la más principal, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de esto?
de neumonías virales? ¿O pasamos tuberculosis ya? No, no. Está todo claro. ¿Les quedó claro la aplicación del palizumab? Lo toman todos los años en SD, en el examen. Yo lo entendí, bastante bien. Tuberculosis, ¿sí? Está divertido esto de la tuberculosis. Bueno, tuberculosis. Orden Actinomycetales, familia Mycobacteriaceae, género Mycobacterium, ¿sí? Y ese de la tuberculosis. Y el complejo es Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Otras especies también pueden llegar a generar la patología, pero no es tan prevalente, como la Mycobacterium bovis, la Mycobacterium africanum, la Caneti, la Microti, la Pinnipedi, la Caprae, ¿sí? Pero bueno, la BCG, ¿cuál vamos a usar? La bovis, ¿se acuerdan? Bueno, Sí, si no tenías el Sí. otro que tenía el nombre de los científicos. es la misma. Ujú. Sí, sí. La Mycobacterium bovis también se llama bacilo de qué? De Calmette Guerin, ¿sí? Calmette Guerin. Y la Mycobacterium tuberculosis, ¿cómo se llama también? Bacilo de Koch, ¿sí? Bueno, es un bacilo, es ácido alcohol resistente, ¿sí? Se va a teñir por gram, si ustedes le hacen un gram, se va a teñir y se va a ver como una gram positiva, ¿sí? Pero en realidad no se la puede clasificar porque no tiene membrana, ¿sí? Es una ácido alcohol resistente, ¿sí? Es muy resistente al frío y sensible al calor. Se multiplica cada 16 a 20 horas, por lo que recién en 14 días, con mucha suerte, puedo llegar a observar una colonia bacteriana, ¿sí? Puede entrar en un estado de latencia, suelen ser son inmóviles, no producen endosporas ni cápsula y tiene una dosis infectante baja, ¿sí? Con tan solo inhalar 10 bacilos te puedes enfermar, ¿sí? Y un paciente por tuberculosis puede infectar entre 10 a 15 personas por año, ¿sí? Bueno, dentro de sus factores de virulencia o componentes, vamos a decir que tienen polisacáridos, y estos polisacáridos son los que voy a utilizar para la prueba de tuberculina, ¿sí? Además de eso, pueden llegar a generar granulomas crónicos, y con eso pueden inhibir lo que es la diapedesis leucocitaria, y también pueden lesionar las mitocondrias, ¿sí? Como es una bacteria ácido alcohol resistente, tiene lípidos que son los ácidos micólicos, los cuales dan la cualidad de bacteria ácido alcohol resistente, ¿sí? La cualidad BAR, ¿sí? Y nosotros vamos a generar proteínas, nosotros vamos a generar anticuerpos frente a sus proteínas, ¿sí? Y estas van a reaccionar junto con los... estas son las que reaccionan a la tuberculina, ¿sí? Y disculpen, los polisacáridos son los que generan la reacción de hipersensibilidad en la prueba de tuberculina, ¿sí? O sea, la prueba de tuberculina reconoce estas proteínas. Ahora vemos más adelante la prueba de tuberculina, ¿sí? Y esto va a generar una... o sea, reconocen la tuberculina y la tuberculina va a generar una respuesta exagerada por estos polisacáridos, ¿sí? Igual ahora vemos la prueba de tuberculina más detalle, más adelante. Ok, vemos un poco de esto, ¿no? O sea, vamos a ver los pasos de la enfermedad, ¿sí? Ahora volvemos con estas diapos. Bueno, entonces por lo general una persona inhala el bacilo por las gotitas de Flugel, ¿sí? Estos bacilos llegan a lo que es el pulmón, ¿sí? Y una vez que llega al pulmón, el macrófago lo fagocita, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que lo fagocita, ¿sí? El macrófago, la Mycobacterium tuberculosis, se va a quedar viviendo dentro del macrófago y se va a empezar a multiplicar dentro del macrófago, ¿sí? Porque es una bacteria intracelular. Entonces, por un lado, la tuberculosis inhibe la actividad lítica. Cuando
el macrófago lo fagocita, evita que fusione el fagosoma con las lisosimas. Entonces, de esa manera no se forma el fagolisosima, ¿sí? De esa manera, la Mycobacterium tuberculosis se queda, obviamente, endocitado en el fagosoma, piola, multiplicándose, ¿sí? A su vez, la tuberculosis también inhibe la expresión del MHC. Entonces, el macrófago, al no poder sintetizar MHC, no va a poder avisar que está siendo infectada, ¿se entiende? Y además de eso, inhibe también la secreción de citocinas inflamatorias por parte del macrófago. Entonces, es una bacteria que es endocitada, o sea, cuando llega al pulmón, en el pulmón ustedes que tienen macrófagos flotando, ¿se acuerdan de eso? De fisiología respiratoria. Bueno, estos macrófagos apenas se cruzan con la tuberculosis y la fagocitan. Una vez que la fagocitan, no la pueden matar. Y cuando no la pueden matar, ¿qué es lo que pasa básicamente? La tuberculosis, esto se produce porque inhibe lo que es la formación del fagolisosoma. El macrófago tampoco puede avisar que está siendo infectado porque inhibe la expulsión del MHC, y tampoco puede llamar a células cercanas porque inhibe la secreción de citocinas inflamatorias, ¿sí? Entonces, lo único que se le ocurre al macrófago es estallar, ¿sí? Entonces, cuando el macrófago estalla, libera lo que son DAMPs y PAMPs. Entonces, estos DAMPs y PAMPs lo que van a provocar es atraer a todos los macrófagos de la zona, ¿sí? Entonces, todos estos macrófagos, cuando se acercan a la zona, localizan a lo que es la tuberculosis por lo que son los PAMPs y DAMPs, ¿sí? La zona, y básicamente lo encierran, ¿sí? Para evitar lo que es la diseminación. Y eso es lo que conocemos como granuloma, ¿sí? Ahora, ¿cómo está formado un granuloma? Pregunta de examen. Está formado por fibroblastos, por linfocitos T y por macrófagos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? El macrófago lo va a encerrar en este granuloma, ¿sí? Y lo que va a pasar es que la célula dendrítica está activando el linfocito T. Entonces, el macrófago está esperando alrededor de 3 semanas para que se active el profil TH1, y el TH1 le va a poder activar por lo que es el interferón gamma o factor de necrosis tumoral alfa. Mediante estas dos le van a activar las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? La mieloperoxidasa, ¿cuál más había? No me puedo acordar muy bien, pero... Bueno, eso, ¿sí? Entonces, el perfil TH1 activa las especies reactivas del oxígeno para que el macrófago pueda matar a la tuberculosis, ¿sí? Que se encuentra en el fagosoma, ¿sí? Entonces, una vez que el macrófago va a aumentar su capacidad de fagocitosis con las especies reactivas del oxígeno, y ahora sí puede matar a la tuberculosis, ¿sí? Pero bueno, el daño ya está hecho, porque la tuberculosis puede quedar en estado de granuloma por años, ¿sí? En latencia en el centro sólido, ¿sí? Entonces, en lo que es en el centro, que es el centro sólido, ahí va a estar la Mycobacterium tuberculosis, y ahí está, ¿qué cosa? En latencia, esperando unos años, ¿sí? Es algo que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, la Mycobacterium, ¿sí? El centro sólido puede llegar a volverse... El centro sólido se va a volver gaseoso, que es con una consistencia similar al queso blando, ¿sí? Y cuando se vuelve gaseoso, ahí se va a poder multiplicar el bacilo, ¿sí? Ahí se debilita la estructura. Ahí, cuando esto se vuelve gaseoso, el Mycobacterium va a poder multiplicarse y rompe el granuloma, ¿sí? Y bueno, un 5% de la tuberculosis se multiplica dentro del granuloma y produce la destrucción del granuloma, produciendo una diseminación en la primoinfección, ¿sí? Es decir,
En el 95% de los casos que una persona entra en contacto con una Mycobacterium tuberculosis, lo que va a pasar acá es que se va a formar el granuloma y en un 5% de los casos se pueden multiplicar dentro del granuloma, salir del granuloma y desencadenarme la enfermedad, ¿sí? Y después de eso va a pasar a sangre y se produce la diseminación hematógena, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros entramos en contacto con la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Un 70% de la población no desencadena la infección, ¿sí? Entonces, ¿por qué no desencadena la infección? Porque nuestras defensas fueron suficientes para matar a la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en este caso no tenemos ni granuloma, ¿se entiende? Pero un 30% de la población sufre la infección del Mycobacterium tuberculosis, porque el Mycobacterium tuberculosis superó a nuestras defensas. Ahora, en esa primera infección, en ese primer contacto que tuvimos, un 5% desencadena lo que es la enfermedad, ¿sí? Esta Mycobacterium que se va a encontrar dentro del granuloma va a volver el centro sólido gaseoso, ahí se va a empezar a multiplicar y rompe el granuloma. Ahí se encadena la infección, solamente en el 5% en la primera infección. Y en un 95% de ese 30% queda en latencia por muchos años en forma de granuloma, ¿sí? Y se estima que casi toda la población ya tuvo contacto con el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esto de la patogenia del Mycobacterium tuberculosis? Igual está muy resumido, chicos, pero es lo necesario que necesitan para ADN. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, yo lo entendí. Porque esto lo preguntan en el examen, ¿sí? A mí me lo tomaron, ¿sí? El año pasado también lo tomaron, ¿sí? Y igual es una boludez. ¿Lo quieren repasar? ¿Lo hicimos entre todos? A Como ver. quieran. Bueno, entonces, primero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros inhalamos ¿qué cosa? Las gotitas de flush. Inhalamos el bacilo por las gotitas de flush. Exactamente. Llega al pulmón y te puede llegar a producir la infección o no. Listo. Entonces, apenas llega al pulmón, ¿con quién se cruza? Los Con macrófagos los alveolares. macrófagos alveolares. ¿Y los macrófagos qué van a hacer? Lo Lo van van a a fagocitar. fagocitar. Lo van a fagocitar. Ahora, ¿el macrófago logra, logra procesarlo? No. 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 ¿Por qué? ¿La tuberculosis qué hace? Inhibe la función del fagosoma ¿con Lo qué? somos. Con los lisocimas. Formando el fagolisosima. Entonces no se forma. ¿Se entiende? Claro. Y también y va a poder avisar a alguien este macrófago no. ¿Por qué? Porque se inhibe ¿qué cosa? La expresión de los MHC. Del complejo mayor de histocompatibilidad. Perfecto. Y también la tuberculosis ¿qué hace también? Inhibe la secreción de ¿qué? De citocinas inflamatorias. Por parte del macrófago. ¿Se entiende? Entonces, frente a todo esto, ¿qué hace el macrófago? ¿Qué se le ocurre? Morirse, ¿no? O sea, no, otra cosa no puede hacer, ¿no? Entonces, el macrófago estalla. ¿Y esto libera qué cosa? Pumps y dumps. Dams y pumps. Y dumps y pumps. ¿Y esto trae qué cosa? Más macrófagos. De la zona. Ahora, entre los macrófagos van a rodearlo y formar una estructura que se llama ¿qué cosa? Granuloma. Escucha. Granuloma. Claro. Para evitar que se disemine. ¿Se entiende? Sí. Y a todo esto, en el tiempo que se quedó en el macrófago, se estuvo multiplicando. ¿Se entiende? Ok. Ahora, está encerrado en el granuloma, ¿sí? El granuloma tiene un centro que es de tipo ¿qué? Sólido. Ahí es Sólido, donde se sí. encuentra la Mycobacterium tuberculosis. Perfecto. Y el granuloma, ¿por qué está formado, chicos? Fibroblasto, linfocitos T y macrófagos. Sí, esos son básicamente los tres componentes del granuloma. Bueno, el granuloma puede estar por años o se puede reactivar en cualquier momento, ¿sí?
Entonces, el macrófago, ¿en qué momento va a poder matar a la tuberculosis? Cuando le activen un perfil, ¿cuál? El TH1 era. El TH1. Entonces, la célula dendrítica va a tardar 3 semanas, ¿sí? Va a ser como Goku ahí en el camino de la serpiente, que tarda como 20 capítulos, ¿no?, en llegar. Tarda 3 semanas en activar el linfocito T y le va a decir: capo, necesitamos el perfil TH1, ¿sí? Y el perfil TH1, ¿qué le va a activar el macrófago para la tuberculosis? Las especies Reactivas el Reactiva el oxígeno, oxígeno. Rociro. reactivas al oxígeno, la ciro, ¿sí? Eso lo va a hacer básicamente al secretar lo que es el interferón gamma, ¿sí? Y ahí el macrófago recién ahí va a poder procesar a lo que es la Mycobacterium tuberculosis recién en 3 semanas, ¿sí? Entonces tarda esto, ¿sí? Entonces, a veces lo que puede pasar es que el centro sólido se pone de tipo ¿qué? Gaseoso. Y entonces cuando se pone gaseoso, la Mycobacterium se va a multiplicar y va a romper el granuloma. ¿Se entiende? Ahora, a ver, no sé, un ejemplo. Ustedes van al tren y se cruzan con una persona, está todo apretado, y están con una persona que está tosiendo. Tienen un primer contacto en el tren, ¿sí? Ok. En un 70%, tenés un 70% de qué cosa? Que tus defensas superen a la Mycobacterium tuberculosis y no tenés la infección, ¿se entendió? Ujú. Y tenés un 30% donde se produce la infección. Ahora, esta infección puede llegar a generar la enfermedad en la prima infección, en un 5%, o en un 95% que almacenado en forma de qué? De granuloma, ¿se entendió? Sí. Y esto va a ser por años o meses, depende de la persona. Entonces es muy probable que ustedes tengan ya un granuloma adentro, ¿sí? Gran parte, igual casi toda la población tuvo contacto con la Mycobacterium tuberculosis. Bueno, epidemiología, ¿sí? Se transmite por vía respiratoria, se manifiesta principalmente en lo que es el pulmón, puede afectar a cualquier órgano, puede afectar al hueso, al aparato genitourinario, al sistema nervioso central, ¿sí? Puede afectar, por ejemplo, a lo que es el hígado, ¿sí? Afecta a múltiples órganos, ¿sí? Un 70% de la población actual estuvo expuesto a la tuberculosis, pero no desarrolló la infección. Y bueno, acá tienen básicamente la patogenia por pasitos, pero ya la vimos, ¿sí? Entonces, entonces tenemos la tuberculosis, cuando no produce la enfermedad, pero genera la infección, se queda una infección latente, va a haber ausencia de síntomas, pero la PPD, que es la prueba de tuberculina, me va a dar positiva, ¿sí? Y si nosotros le hacemos una radiografía, en esta infección latente podemos encontrar tactos fibrocicatrizales, ¿sí? O sea, cicatrices en el estudio de radiografía de tórax, ¿sí? Que nos marcan que posiblemente tuvo una tuberculosis antigua. En este caso no recibe tratamiento, ¿sí? Eh, bueno, una persona que recién acaba de tener contacto con la tuberculosis y se generó lo que es la primoinfección, que ocurría en el 5% de los casos, al inicio cuando la persona viene no tiene síntomas o signos clínicos, ¿sí? Eh, pero ¿qué pasa? Si nosotros le sacamos una radiología antes que no tenga los síntomas, vamos a ver que muestra campos medios e inferiores de los pulmones, ¿sí? Tenemos que tomar una muestra de campos medios e inferiores de los pulmones. Tenemos que sacar también muestra de los nódulos linfáticos. Tenemos que evaluar los nódulos linfáticos y vamos a ver que hay una mayor longitud y menor diámetro relativo, ¿sí? Bueno, los factores de riesgo sí son principalmente el hacinamiento, los albergues, ¿sí? También los trasplantes de órganos, los contactos intradomiciliarios y ser excluido social, ¿sí?
condiciones que te pueden ser más susceptibles a sufrir la infección es VIH o SIDA, ¿sí? Todo inmunocomprometido, diabetes, cáncer, alcoholismo y drogadicción, ¿sí? Después de sufrir una infección por tuberculosis postprimaria, después de sufrir una primoinfección, un paciente que no se produjo la infección, ¿sí? Es decir, la tiene latente y va a tener lesiones radiológicas, va a tener estos tactos fibrocicatrizales que vamos a encontrar, ¿sí? Y esto se puede llegar a reactivar, ¿sí? En caso que se reactive, ¿sí? Lo vamos a encontrar con tos en un 50, 70 o 70% de los casos, con pérdida de peso, con fatiga, con fiebre y sudoración nocturna en un 50% de los casos, con dolor torácico y disnea en un 70% de los casos, ¿sí? Entonces, como verán, solamente un 50-70% de los pacientes tiene tos cuando tiene tuberculosis, ¿sí? Entonces, por eso la tuberculosis es una de las patologías que nunca hay que descartar y siempre que podamos hay que tener la sospecha, ¿sí? Esto no es tan importante, ¿sí? Pero sepan, porque ustedes están en ¿qué? En segundo año. Cuando están en cuarto año, ven la tuberculosis en 4 horas, ¿sí? Acá estamos viendo la tuberculosis en 50 minutos, ¿sí? Pero bueno, la tuberculosis, el principal problema no es que esté en pulmón, sino el problema es cuando ya pasa a sangre. Entonces, me puede llegar a generar una meningitis, ustedes ya vieron meningitis, a nivel de los huesos y de las articulaciones puede llegar a generar una infección y puede llegar a generar el mal de Pot, puede llegar a generar una infección a nivel del pulmón, obviamente a nivel de la pleura, a nivel de los ganglios linfáticos va a generar escrofula, ¿sí? Puede infectar el corazón y el pericardio, puede afectar también el sistema genitourinario, entre otros órganos, ¿sí? Estos son los principales lugares de afectación por la tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Otro ejemplo sería el hígado también. Bueno, entonces, me viene un paciente con estos síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la tuberculosis, chicos? Tos en un cuánto. 50-70% de los casos. ¿Qué más? Pérdida de peso. Pérdida de peso, fatiga. Fiebre y sudoración nocturna, el 50% de los casos. ¿Y qué más? Y dolor torácico y disnea. Viene con estos síntomas. Yo puedo sospechar, por ejemplo, de una neumonía, ¿sí? Entonces le pido, ¿qué cosa? Una radiología de tórax, ¿sí? Ahí lo que vamos a encontrar son infiltrados fibronodulares o micronodulares. Vamos a encontrar las cavidades más gruesas con paredes irregulares. Los niveles hidroaéreos no son frecuentes. A nivel del volumen vamos a ver que tiene una pérdida de volumen rápidamente progresiva dentro de los segmentos o lóbulos que están teniendo la infección. También podemos encontrar lo que es fibrosis y retracciones localizadas. Y también podemos encontrar alguna que otra calcificación, ¿sí? Eso es lo que podemos llegar a encontrar en la radiografía de un paciente con tuberculosis. Entonces, ¿podemos sospechar de tuberculosis? Le podemos pedir la prueba de la tuberculina o PPD, que se llama PPD por derivado proteico purificado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En la Argentina la PPD no nos da muchos datos, ¿sí? Porque en Argentina existe una vacuna llamada ¿qué? BCG, ¿sí? La vacuna de la BCG te puede dar positivo, te puede llegar a dar positivo en la prueba de tuberculina o suele dar positivo, ¿sí? Entonces la prueba de tuberculina no es algo que se suele pedir, al menos que la persona no tenga la BCG, ¿sí? En otros países se pide mucho la PPD, ¿sí? Bueno, la PPD o prueba de tuberculina es una prueba
intradérmica, donde se inyecta un derivado proteico purificado de la tuberculosis, y esto produce una reacción de hipersensibilidad tardía por los linfocitos T sensibilizados previamente por la Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué significa esto? Que vos ya tuviste que tener contacto con la Mycobacterium tuberculosis para que esta prueba PPD te dé positiva, para que genere esta reacción de hipersensibilidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos le administrás ese derivado proteico de la tuberculosis, son reclutados al sitio de inyección los linfocitos T, estos liberan citocinas, estos inducen la vasodilatación y estos van a producir un edema, van a producir un depósito de fibrina y van a reclutar células inflamatorias, ¿sí? El método que se utiliza en Argentina es el método de Mantoux, ¿sí? Se va a hacer una aplicación intradérmica, ¿sí? Es decir, subcutánea, de 0,1 mililitros de esta solución, ¿sí? Del derivado proteico purificado en la porción anterior del antebrazo, ¿sí? Y se tiene que formar una elevación que va a ser una papula y tiene que medir de 6 a 10 milímetros de diámetro con... y esto lo vamos a aplicar, esto lo tenemos que evaluar con una aguja de insulina, si no me equivoco, ¿sí? La manifestación es la reacción de hipersensibilidad por la induración del sitio, y esto lo podemos evaluar 48-72 horas después de su aplicación, ¿sí? Acá tienen básicamente la foto, ¿sí? Se administra lo que es la PPD de 0,1 mililitro intradérmico, ¿sí? Obviamente si es intradérmico está a ¿cuántos grados? A 45 grados, ¿se acuerdan? Y ahí es cuando se administra en el brazo y se genera esto, ¿sí? Entonces nosotros básicamente tenemos que medirlo muy bien, ¿sí? Tenemos que medir, no acá que está enrojecido, sino tenemos que tocar la zona y la zona de donde arranca lo que es la ampolla, lo que es la papula, ¿sí? Disculpen, la papula. Esa elevación de la piel, ¿sí? Entonces, después de aplicación, 48 o 72 horas después de aplicación, tiene que tener un diámetro, esta elevación, de 6 a 10 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, si la induración da básicamente mayor a 10 milímetros o más, es positiva, ¿sí? Si la induración es de 5 milímetros en personas infectadas con el VIH, también se considera positiva, ¿sí? Y si la induración da entre 15 a 20 milímetros, ¿sí? Hay una alta probabilidad que sea una infección que se dé a la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Pero de vuelta, la PPD es como un indicativo, como un método más que nada para detectar a población sana, ¿sí? ¿La pueden llegar a pedir? Sí, la pueden llegar a pedir, pero no es un método diagnóstico, ¿sí? Una reacción positiva no indica la enfermedad, sino que en algún momento de su vida tuvo contacto con la Mycobacterium, ¿sí? O está sensibilizado a sus antígenos por la vacuna BCG, ¿sí? Bueno, la PPD hay algunos casos donde me da falsos negativos, ¿sí? Eso puede ser porque el producto que yo le administré, ¿sí? Ese líquido con la PPD estaba mal, ¿sí? O porque lo administré mal, o porque lo leí mal, ¿sí? No supe medir los milímetros, ¿sí? De lo que es la papula. No lo supe medir adecuadamente, ¿sí? Si el paciente tiene VIH, tiene desnutrición, ¿sí? Recibió vacunas virales hace poco, sufrió infecciones bacterianas, o tiene tratamiento de inmunosupresor, o tiene una edad extrema para la vida, si es un adulto muy mayor, ¿sí? O está en el periodo ventana del VIH, de los recién infectados, esta PPD me da un falso negativo. También cuando ya hay tuberculosis diseminada, cuando la tuberculosis ya está en sangre, me produce también, ¿sí?
Esto, un falso negativo, o cuando tiene tuberculosis primaria. ¿Sí? Ahí, en esos casos, me puede dar un falso positivo la PPD. Y esto es muy importante. Si la persona se aplicó básicamente la BCG, ¿sí? En el primer año de vida, ¿sí? Después que se aplicó la BCG, ¿sí? La reactividad se pierde después de 15 años de edad, ¿sí? Entonces, básicamente, si se aplicó en el primer año de vida, recién a los 15 años, cuando después de 15 años de la aplicación, recién ahí me podría llegar a servir la PPD, ¿se entiende? Entonces puede llegar a haber básicamente una reacción cruzada con micobacterios ambientales o también por la vacunación de la BCG, ¿sí? Entonces una PPD positiva no me dice nada, ¿sí? Entonces la PPD, ¿para qué carajo se utiliza, no? O sea, primero, para empezar, la PPD no se utiliza como diagnóstico, es más que nada como un índice epidemiológico, ¿sí? Nos ayuda a detectar la Mycobacterium tuberculosis en una población, ¿sí? Puede servir como ayuda diagnóstica de la enfermedad, ¿sí? Y para detectar personas infectadas o infectadas con alto riesgo de tuberculosis, ¿sí? La indicación actual, la PPD se pide en personal de salud que recién ingresa a laburar, en pacientes con alta prevalencia de infección con VIH y en niños con sospecha de tuberculosis, ¿sí? Con el fin de detectar el viraje tuberculino, ¿sí? Bueno, ¿se entendió todo de la PPD o no se entendió? Porque fue pregunta de examen esto de la PPD. Ah, igual disculpen que se me apagó el auricular. ¿Se entendió lo No, de la sí, PPD? se entendió. Sí, lo preguntaron cuando yo rendí el parcial, esto de la PPD, ¿sí? Así que nada, ahí lo tienen. Ok. Y esto lo tomaron el año pasado. Eso que estoy señalando lo tomaron el año Mira. pasado, ¿sí? Ahora lo vemos. Sí. Entonces, el diagnóstico se puede realizar por métodos tradicionales, ¿sí? Más o menos, o sea, podemos llegar a sospechar de la tuberculosis con un examen directo, ¿sí? Sacamos la muestra clínica y con la muestra clínica hacemos una tinción de Sil-Nielsen, ¿sí? Y más o menos en 24 horas decimos es probable que tenga Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Sino también se puede utilizar la coloración de Quinchón, ¿sí? Ahí es cuando ya detectamos, ¿sí? Que probablemente pueda llegar a tener Mycobacterium tuberculosis. Si no, podemos hacer detección del crecimiento. Si esta Mycobacterium tuberculosis está multiplicándose dentro de esta persona, esto lo podemos hacer con Lowenstein-Jensen o el OAQ2. En 20 o 25 días nos da resultado. Y el gol estándar suele ser las pruebas bioquímicas, que con las pruebas bioquímicas tradicionales en 50 o 55 días nos dan el diagnóstico definitivo de la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entonces llega el paciente con los síntomas de la tuberculosis, le pedimos la radiografía y nos salta algunos signos radiológicos para tuberculosis. Listo, ya empezamos a sospechar de tuberculosis. ¿Le podemos realizar una PPD? Sí, le podemos realizar una PPD. ¿Nos sirve de algo? No mucho, ¿sí? Lo que se le va a pedir básicamente es una baciloscopía, ¿sí? Entonces se va a realizar, ¿sí? Lo que es la baciloscopía. Y en la baciloscopía se va a observar lo que es el esputo con lo que es la Sil-Nielsen en las primeras 24 horas. Ya con esto detecto rápidamente si la persona tiene tuberculosis o no, ¿sí? Entonces, ¿cuántas muestras le pido de esputo? 3 en el adulto
2 para el niño. Tienen que ser muestras en el mismo día. Y la mejor toma de muestras se toma a la mañana. Porque se acumulan todas las secreciones cuando la persona duerme, ¿sí? Entonces la persona debe expectorar y debe recolectar la muestra clínica, y esa tiene que provenir del pulmón y no tiene que tener saliva, ¿sí? Esto es importante, lo tomaron el año pasado, ¿sí? Para que una muestra para tuberculosis sea positiva, tiene que dar entre 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro, ¿sí? Para que la muestra sea positiva. La tinción de Nielsen tiene una sensibilidad del 53% y una especificidad del 99,8%, ¿sí? Nosotros tenemos una variante, aparte de la tinción de Nielsen, podremos hacer la tinción de fluorocromos. Es una variante, pero necesita un microscopio con fluorescencia. Pero ¿qué pasa? En los laboratorios argentinos por lo general eso no existe, ¿sí? Entonces nos quedamos solamente con la tinción de Nielsen, ¿sí? Entonces, básicamente, acá en la muestra tenemos esto, ¿sí? Si no se observan bacilos en 100 campos observados, es negativo. Si se observa al menos un bacilo por campo cada 100 campos observados, es un positivo. 1 o 10 bacilos por campo de 50 por campo en 50 campos observados son 2 positivos, y más de 10 bacilos por campo en 20 campos observados son triple positivos, ¿sí? Y esto de los falsos positivos, ¿sí? Puede ser básicamente que el personal no esté experimentado cómo observar esto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que esté observando un acúmulo del pigmento, ¿sí? Y nada, te informa que dio positivo, pero en realidad lo que estaba viendo es pigmento, ¿sí? Sino también puede dar positivos, ¿sí? Pero en realidad son saprofitos. Y si no, los falsos negativos puede ser por la calidad del extendido, o pérdida de la fluorescencia, o por la poca cantidad de bacilos, ¿sí? Entonces, para que una muestra sea positiva, para que sea positiva la muestra, ¿cuántos bacilos tiene que tener? ¿Hola? Entre 5.000 y 10.000. Entre 5.000 y 10.000. Y si no se observan bacilos en 100 campos observados, ¿qué es? Negativo. Y si se observa al menos un bacilo por 100 campos, Y podría ser un positivo. un positivo. Y 1 a 10 bacilos por 50 campos, doble También positivo. Y más de 10 bacilos por 20 campos, Ya es. 3 positivos. 3 positivos. Ya. Y bueno, entonces, de vuelta. En las primeras 24 horas le hacemos la tinción de Nielsen, y con eso lo diagnosticamos de una, ¿sí? Además de eso lo mandamos a cultivar. Entonces, el gol estándar en lo que es el cultivo es el BACTEC, ¿sí? Es el medio de cultivo de líquido radiométrico, ¿sí? Detecta automáticamente el crecimiento bacteriano y tiene un marcador que emite fluorescencia detectable a medida que disminuye la tensión parcial de oxígeno, ¿sí? Tiene una lectura automatizada, es aprobado como el gol estándar. Es un ahorro de tiempo en la detección del crecimiento, te ahorra entre 15 a 20 días, ¿sí? Tiene una mayor sensibilidad para la Mycobacterium tuberculosis como otras micobacterias, y podemos llegar a identificar a la Mycobacterium tuberculosis en 4 o 5 días, una vez que ya creció en el cultivo, ¿sí? Igual recuerden que en el cultivo tarda como 50 días en crecer,
¿sí? Este sería el gol estándar, ¿sí? Si no, se puede realizar directamente del mismo cultivo de esputo, ¿sí? Un PCR. Pero esto es simplemente para diagnóstico y no nos sirve para el tratamiento. Para el tratamiento necesitamos este cultivo, ¿sí? Bueno, lo que se va a detectar, ¿sí? Es la detección del ADN del complejo MTB, ¿sí? Del complejo Mycobacterium tuberculosis en muestras de esputo o sedimento concentrado, ¿sí? También se puede detectar la mutación del gen RPOP y la región 81BP, ¿sí? Esto está asociada a la resistencia a la rifampicina en pacientes de alto riesgo, ¿sí? Y el gen XPERC, ¿sí? Que es una PCR real time, ¿sí? Está indicado cuando hay sospecha clínica de tuberculosis, cuando no se recibió tratamiento, con menos de 7 días de transfusiones o pacientes que no han recibido transfusiones en los últimos 60 días, y los resultados están aproximadamente en 2 horas, ¿sí? En cambio, el cultivo, ¿cuánto tarda más o menos? Habíamos dicho que tarda entre 50 y 55 días, o sea, tarda una banda, ¿sí? Bueno, esto lo tomaron, ¿sí? En el examen. Esto del método, el gol estándar de cultivo, ¿sí? ¿Cómo se llama el gol estándar del medio de cultivo, chicos? Bactec. Bactec, ¿sí? Esto lo tomaron, ¿sí? Por eso se lo resalto. Es una de las enfermedades grosas que tienen que saber sí o sí para ADN junto con dengue y Chagas, ¿sí? Entonces, en los primeros... entonces, el tratamiento, ¿sí? En los primeros 2 meses, ¿sí? Se utiliza 4 drogas porque estamos en la fase intensiva o de ataque, la cual lo que busca es eliminar las bacterias de manera rápida. Se utilizan estas 4 drogas de manera simultánea: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol o streptomicina. Y luego, en los próximos 4 meses, se utilizan solamente 2 drogas, que va a ser la isoniazida y la rifampicina. Esto es cuando es la fase de consolidación de la enfermedad, cuando ya la persona se está curando de la enfermedad, ¿sí? Y esto para evitar recaídas, para evitar lo que es la reinfección. Ahora, cuando ustedes tienen básicamente una tuberculosis extrapulmonar, cuando ya entró a esta fase de diseminación, lo único que se cambia es que la fase de consolación se va a extender por 7 a 10 meses, pero después el tratamiento es igual, ¿sí? Y cuando hay tuberculosis miliar, ¿sí? Son los mismos medicamentos en los primeros 2 meses, y la fase de consolación también se extiende 7 a 10 meses, ¿sí? Eso cuando ya se produce tuberculosis miliar. Ahora, los comprimidos pueden ser básicamente tratamiento estándar, ¿sí? El tratamiento estándar sería cada pastilla separada, ¿sí? Entonces ahí, en el tratamiento estándar, vas a obligar al paciente que tome 8 pastillas por día, ¿sí? O puede ser tratamiento combinado, donde se combinan las pastillas para que el paciente solamente tome 2 pastillas, ¿sí? Donde cada pastilla tiene varios fármacos, ¿sí? O puede ser una sola pastilla con el tratamiento combinado también, para que el paciente solamente tome una pastilla, ¿sí? Esto ayuda a disminuir la dosificación incorrecta y ayuda a la adherencia del tratamiento, ¿sí?
No es lo mismo decir al paciente que tome una pastilla al día a que tome 8 por día, ¿sí? Es mucho más sencillo. Y luego tenemos esto de la quimioprofilaxis, ¿sí? Que todos los menores de 15 años que tuvieron contacto con enfermos con enfermos baciléferos, ¿sí? O que tuvieron contacto con tuberculosis pulmonar de 0 a 4 años, con o sin BCG y sin enfermedad tuberculosa, o contacto con tuberculosis pulmonar de 5 a 15 años no vacunados, o con PPD positiva sin enfermedad tuberculosa, o pacientes infectados por Mycobacterium tuberculosis con VIH o inmunocomprometidos tienen que recibir quimioprofilaxis, ¿sí? Y acá tienen la vacuna de la BCG, que ya la vimos, ¿sí? Y recuerden que la vacuna de la BCG está compuesta por la Mycobacterium bovis y Bacilo de Calmette Guerin, ¿sí? Entonces, preguntas de examen que tomaron el año pasado, ¿sí? Cuando yo la rendí, habían tomado toda la patogenia, ¿sí? O te preguntaban qué carajo pasaba acá, o te preguntaban cómo estaba formado el granuloma, ¿sí? Qué células los componían, ¿sí? También, otra cosa que preguntaron el año pasado, si no me equivoco, o cuando yo la rendí, habían tomado esto de la PPD, ¿sí? Eso lo tienen que saber, ¿sí? Y otra cosa que habían tomado de esto, que esto sí lo tomaron sí o sí el año pasado, de hecho Marto me lo dijo que se lo habían tomado, era este relón o era este relón. No me acuerdo cuál de los dos eran, pero alguno de los dos era, ¿sí? Y estos también lo tomaron. Y nada, eso sería tuberculosis. ¿Tiene alguna duda? Obviamente esto es tuberculosis para segundo año. Es mucho más sencilla que en cuarto. ¿Alguna duda, algo?